noches. Bien, vamos a hablar ahora acerca de un proceso histórico quizás no entendido por muchas personas, ¿verdad? Por falta de conocimientos de historia y porque nos han contado la historia, sobre todo en la educación básica, primaria, secundaria, prepa, pues de una manera preestablecida, ¿verdad? Y sin tanta profundidad, ¿verdad? Pero cabe aclarar que al respecto, para estos días, para estos momentos, ya hay suficiente investigación, ¿no?, de diversos historiadores que han dedicado su vida a tratar de desentrañar y buscar explicaciones a los procesos históricos. Y en este caso nosotros vamos a partir de la pregunta, de hacernos la pregunta de quién rayos fue quien conquistó, quien derrotó a los mexicas, ¿no?, y conquistó a Tenochtitlán. En principio los datos dicen que pues quienes derrotaron a los mexicas y conquistaron Tenochtitlán pues fueron los mismos indígenas de la región, ¿verdad? Indígenas que estaban sometidos, que vivieron durante mucho tiempo bajo el yugo de la opresión mexica, ¿verdad? Y no solo vivieron bajo ese yugo siendo explotados, pagando tributos, sino que también eran sacrificados, ¿no? Pues se hablan de cifras impresionantes por años de sacrificios humanos que hacían con personas de las tribus a las que tenían sometidas los mexicas, ¿verdad? Es decir, que había un terror fuerte hacia los mexicas, que eran unos guerreros bien preparados para la guerra, fuertes, ¿verdad? Diseñados para pelear, se habían preparado para pelear. Y así tenían sometida a la región, a tlaxcaltecas, cholultecas, otomíes, tarascos, a todas las tribus que aún se conservaban en ese entonces en territorio que ahora se dice. Entonces la historia dice, o los historiadores han llegado a la siguiente cifra de participantes indígenas en la batalla por la toma de Tenochtitlán. Se habla de más de 100,000 indígenas y tan solo alrededor de 1,000 españoles, se dice, participaron en el sitio y la toma de Tenochtitlán. Entonces, ante esa evidencia contundente, ¿quién realmente derrotó a los mexicas? Pues los propios indígenas, ¿verdad? 1,000 españoles no podrían haber derrotado a un ejército numeroso de mexicas, igual de más de 100,000 guerreros mexicas, ¿verdad? Preparados, especialistas en guerras. Y es gracias a esta situación de alianza con los demás indígenas, la mayoría era tlaxcalteca, ¿verdad?, que se juntan, se dice, alrededor de 100,000 más 1,000 españoles. Pero antes de ese suceso ocurrieron otros hechos bastante interesantes, ¿verdad? Pues se dice que en principio Cortés no llegó haciéndole la guerra a los aztecas, ¿verdad?, ni declarándole la guerra a los aztecas, que en principio los primeros pasos o las primeras
acciones de Hernán Cortés fue llegar a Tenochtitlán, contactar al emperador Moctezuma, ¿verdad?, quien le había prohibido prácticamente acercarse a su reino. Sin embargo, con la ayuda de doña Marina la Malinche, pues logran, ¿no?, entablar contacto y relaciones, podemos decirlo así, con el emperador Moctezuma, de tal manera que cuentan los historiadores que después de conversar, el mismo Moctezuma lo lleva a Tenochtitlán. Esa fue una primera parte, ¿verdad? Lleva a Cortés a Tenochtitlán y lo tiene viviendo ahí, le da hospedaje. Se dice que aproximadamente durante año y medio estuvieron los españoles conviviendo, ¿sí?, con los mexicas al interior en Tenochtitlán, ¿verdad? Y que durante todo ese periodo se dieron largas conversaciones entre Moctezuma y Hernán Cortés, ¿sí?, que platicaron, que acordaron, quién sabe. No hay una precisión, pero cuentan los documentos y las evidencias que existen que prácticamente se puede considerar que forjaron un cierto tipo de amistad un poco fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, llegaron, ¿no?, y los invitó Moctezuma y vivieron ahí. Eso muchos no lo sabíamos, ¿verdad?, en principio. Sin embargo, su estancia de los españoles en Tenochtitlán se ve suspendida, ¿no?, por la rebelión de los otros grupos de la élite dirigente de Tenochtitlán, ¿no?, que pues no estaban de acuerdo y estaban viendo con malos ojos que Cortés, que extranjeros estuvieran dentro, ¿no?, viviendo en Tenochtitlán. Y además, al parecer, se cuentan algunas barbaridades cometidas por algunos como actos de prepotencia, algunos generales o jefes de mando de Hernán Cortés, de tal manera que se da una rebelión de los aztecas para derrocar a Moctezuma, ¿verdad? ¿Sí? Se apedrea a Moctezuma, destituyen a Moctezuma y por tanto los españoles tienen que salir huyendo, ¿sí?, del interior de Tenochtitlán, puesto que no podían defenderse contra tan bravos guerreros mexicas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, debido a ese suceso, se suspende su estancia, ¿no?, y se suspende la relación que habían adquirido y las pláticas o acuerdos que habían llegado con el emperador Moctezuma, y toma el poder, al parecer Cuitláhuac, no tengo claro el dato, como nuevo emperador de los aztecas. Y los españoles tienen que huir a refugiarse con sus amigos tlaxcaltecas y otras tribus, ¿no?, donde ya habían hecho amistad, ¿verdad? A ese suceso se le conoce como el suceso, así fue bautizado de manera pomposa y trágica, como la noche triste, ¿no?, en que según son derrotados los españoles, ¿verdad? Obviamente no podían los españoles hacer frente al poderoso ejército mexica, ¿verdad? ¿Sí? Ya sin el respaldo tampoco del emperador Moctezuma, que pues prácticamente fue asesinado, y toma el poder otro militar azteca. Entonces, pues a partir de ahí, ¿no?, y
y tomando en cuenta la inconformidad que había en las demás tribus por quitarse el yugo de los aztecas, como ya lo dije en otro video, de esos mexicas que los tenían asolados con sacrificios humanos, con el pago de tributo, es decir, prácticamente no eran libres, ¿no? La mayoría de tribus que existían en ese entonces y que eran dominadas por los mexicas. Y bueno, a partir de ahí, de ese suceso, pues se comienza a preparar la toma de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés. Y obviamente al conseguir un apoyo numeroso para enfrentar a otro ejército numeroso de los mexicas, pues decide ir a combate y sitiar Tenochtitlán, ¿verdad? Porque como ya dijimos, más de 100,000 indígenas se le unieron para combatir, entre ellos los tlaxcaltecas, que también en ese entonces eran considerados como grandes guerreros, ¿verdad? Grandes guerreros de batalla. Y de ese modo es que se planea, se hace la estrategia y a la cabeza obviamente va Hernán Cortés dirigiendo la operación, ¿verdad? Como ya dije, más la cantidad de 1,000 españoles, ¿verdad? 1,000 españoles, de otra manera es inconcebible que Tenochtitlán hubiese caído. Es más, jamás hubiesen los españoles logrado conquistar a nadie de este territorio, puesto que llegaron, dicen, como 400, 500 desembarcaron, ¿no? Y después con algunos refuerzos que llegaron a 1,000. Unas cuantas armas, como 10, 7 caballos, 3 cañones, dicen, 3 cañoncitos que tenían, y los 1,000 soldados que no eran soldados, ¿verdad? Era gente que iba a buscar fortuna y se unía a la expedición como combatiente, ¿verdad? Entonces, hubieran sido barridos los españoles totalmente. Si todo esa parte del continente, de esas tribus que estaban en el continente en ese entonces mexicano, bajo la influencia de la región que dominaban los mexicas, pues jamás hubiesen logrado penetrar a ningún pueblo, a ninguna ciudad, hubiesen sido derrotados inmediatamente. Sin embargo, se les permitió llegar, y al empezar a entablar relaciones y pláticas con los primeros pobladores que encontraron, como ya dijimos, tlaxcaltecas, cholultecas, pues se empezaron a dar cuenta de que había inconformidad, ¿sí?, contra los aztecas, y obviamente Cortés supo aprovechar esto, ¿no? Negociaron, platicaron, y se comprometió que ellos como españoles los liberarían de ese yugo, ¿verdad? Pero obviamente tenía que participar también, puesto que solitos, como ya hemos dicho, no se concibe una victoria nada más con las fuerzas españolas, ¿verdad? 1,000 personas, 1,000 españoles, 1,000 europeos, pues, ¿verdad? Porque pues eran de distintos, también venían africanos, venían portugueses ahí, de lo que apenas iba a ser España, ¿no?, de ese reino. Y entonces la historia dice, los datos que se han logrado recabar por parte de diferentes científicos de la historia, de historiadores, pues se dice que Tenochtitlán fue tomada por los propios indígenas de lo que ahora es México, ¿verdad?, de este país, de lo que ahora es este país, de esta parte de América donde vivieron esas tribus. Ellos fueron los que realmente tomaron y conquistaron Tenochtitlán.
100.000, lo vuelvo a repetir, 100.000 indígenas, más 1.000 españoles, ¿verdad? Solamente así se logró tal victoria. Y se dice, también se cuenta, ¿no?, que después, al día siguiente de la victoria, pues la mayoría de la región, de las tribus de la región, festejaban, ¿no?, la derrota de los mexicas, y claro, tenían que festejar por haberse liberado de aquellos que los tenían sometidos y que además sacrificaban a su gente, ¿no? Y que eso era año con año, diario, hacían sacrificios, cifras espeluznantes, unos hablan de 40.000 al año, otros de más de 200.000 al año, ¿verdad? Pero son cifras espeluznantes de cómo tenían aterrorizada, además de los tributos que pedían, ¿no? E igual dentro del pueblo, mismo pueblo mexica, ¿no?, que aunque no sacrificaban a su gente, pero las tenían explotada, la gente que no era la gente dirigente, ¿verdad? Y además pues se comían, ¿no?, practicaban canibalismo, se comían a la gente de las demás tribus. Entonces toda esa situación, ¿verdad?, toda esa situación, vieron que se acababa con la derrota de Tenochtitlán y por lo tanto se festejó esa situación, ¿verdad? Entonces, la pregunta o la respuesta, pues, queda bastante claro, ¿no? ¿Quién tomó? ¿Quién derrotó a los mexicas? Los propios indígenas de este continente, los tlaxcaltecas, los cholultecas y los tarascos, los que participaron en esa operación, ¿verdad?, junto con los españoles, dirigidos por los españoles. Obviamente después la cuestión de la organización de la victoria y de todo lo que vino, pues fue llevado a cabo y dirigido por Hernán Cortés, es decir, por los españoles, pero en concordancia, en conjunto con todos esos indígenas que habían participado, ¿verdad? De tal manera que se dice que pues hubo reconocimiento para los tlaxcaltecas por parte del reino, ¿no?, del rey de España, de la corona española, ¿sí? Lograron que se les respetaran sus poblaciones, sus propiedades, sus estamentos, ¿no?, cómo vivían, ¿sí?, tlaxcaltecas y de prácticamente todas las demás tribus, ¿verdad? Y eso se confirma porque siguen existiendo esos pueblos indígenas, ¿verdad? ¿Sí? Se les permitió conservar sus tierras, ¿no?, comunales, al menos en la etapa del virreinato, ¿no? Todo lo que fue el virreinato, se les construyeron escuelas, claro, además de inculcarles la religión, escuelas, universidades, y se hicieron hospitales para la atención tanto de indígenas como de españoles, ¿verdad? Porque hubo una afluencia de españoles también que se vinieron ya cuando Tenochtitlán pasó a formar parte del reino de la Nueva España, ¿no? Fue el virreinato. Y participaron los indígenas en los cabildos, participaron en diferentes modos de organización que trajeron los españoles, ¿verdad? Sí. Es más, se les reconocieron los títulos a los que provenían pues de las clases dirigentes, de lo que se podría llamar la realeza indígena, ¿no? A los Moctezuma, ¿no? Incluso se dice que los hijos de Moctezuma pues se los llevaron a España con todos los honores y han sido mantenidos desde ese entonces, los nietos, toda la descendencia, por el gobierno español, ¿verdad? Y así se les asignaron títulos nobiliarios, ¿no? A la Malinche y a doña Marina, pues se le nombró, se le dieron título nobiliario, ¿no?
de realeza y infinidad de los que tenían un cargo de dirección, sí, en la sociedad indígena, ¿no? Sí, los caciques, etcétera, sí, tierras, bueno, y además todo lo que era el pueblo indígena, ¿no? Se le respetaron sus tierras, sus comunidades, sus costumbres. Simplemente vino una mezcla, ¿no? Después que formó el mestizaje. Pero el resultado de eso, pues, los indígenas siguen existiendo en México. Existieron y siguen existiendo, y no solo ellos, su lengua y su cultura se siguió conservando, se siguió mezclando, ¿sí? Pero el punto de la cuestión sobre la pregunta principal es eso, la respuesta. Hernán Cortés ni los españoles derrotaron ni conquistaron Tenochtitlán, fueron los propios indígenas, ¿sí? Simplemente los españoles pues fueron un número más, un número muy pequeño de participación, 1000 españoles contra más de 100.000 guerreros, ¿no?, indígenas peleando contra otros tantos miles de mexicas, ¿verdad?, para derrotarlos, ¿sí? Entonces, así, al parecer, se pueden relacionar los hechos acaecidos allá por el 1522, 1523 más o menos, con la caída de Tenochtitlán. Tenochtitlán cae gracias a las fuerzas militares de cholultecas, tlaxcaltecas, otomíes, tarascos, que se unieron a los españoles, ¿sí? Más obviamente la participación y la estrategia diseñada por 1000 españoles dirigidos por Hernán Cortés. Bueno, Hernán Cortés dirigió todo el ejército, ¿no?, formado en ese entonces, el ejército de indígenas y el ejército de españoles. Entonces eso es lo que la historia confirma, lo que la historia revela, ¿verdad? ¿Sí? Y pues es interesante esas investigaciones, estudiarlas, ¿no? Esas investigaciones serias de verdaderos historiadores, porque así no, pues no nos andan, como se dice, revolviendo, no se nos anda engañando de cómo fueron las cosas, ¿no? Entonces el sentido de la historia no solo es dar frases de que esto y de que aquello, es tener la evidencia y demostrar y llegar a la mejor interpretación, a la interpretación mejor que refleje de manera más fehaciente la realidad que haya acaecido en esos momentos. Y además debe considerarse como hechos, obviamente, como se dice, históricos, porque ya son historia, y además hechos ocurridos durante mucho tiempo que no tenemos nada que ver. Simplemente hay que tener una comprensión de ellos para una explicación realista y no una explicación maniquea, ni una explicación que nos manipule, ¿verdad?, el pensamiento y los sentimientos con ciertos fines políticos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, porque se ha creado toda una historia de que los españoles, pues los españoles conquistaron y los españoles esto, o sea, dándonos idea que esos 1000 canijos solitos lograron dominar pues a más de 100.000, 200.000, porque ya juntando mexicas con tlaxcaltecas, pues ¿cuántos guerreros? 200.000, 300.000. No hubieran sido capaces, no hubieran durado ni para el comienzo, como dicen por ahí, ¿verdad? A pesar de que se diga que llevaban los cañoncitos, llevaban como 5 caballos, se dice,
armas, como 10, armas rudimentarias igual, ¿no? Que habría que cargarle, recargarlas con pólvora y perdías tiempo y tenías que estar muy cerquita para atinarle, ¿verdad? No eran armas de precisión como ahora. Y los indígenas pues también con sus armas rudimentarias, arcos, flechas, lanzas, pero pues eran más efectivos porque pues mientras uno trataba de un español, imaginémonos, ¿no? Intentaba cargar su arma, disparar, pues ya tenía como 1000, 10.000 flechas sobre de él, cayéndole, ¿no? Porque eran muy numerosos los indígenas en esa época. Sin embargo, la evidencia está clara, ¿no? ¿Por qué se le unen a Hernán Cortés? ¿Y por qué Cortés acepta? Porque sabe que no puede solo. ¿Y por qué se le unen los indígenas? Porque los indígenas pues no quieren pelear con Cortés ni están haciendo la guerra con Cortés. Lo que quieren es liberarse de los otros, de sus paisanos que los tienen sometidos, ¿verdad? Y por lo tanto se ve que llegan a acuerdos, platican, ¿sí? Llegan a compromisos, se unen y planean y preparan, por decirlo así, una invasión a Tenochtitlán, ¿verdad? Es decir, estaban muy conscientes esos indígenas que participaron, qué es lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Así como doña Marina la Malinche estaba consciente por qué se había aliado con Cortés y por qué decidió ir con la expedición con Cortés y por qué le sirvió de intérprete y por qué estaba de acuerdo igualmente por acabar con los mexicas, ¿no? Porque obviamente ella había sido víctima, según cuenta la historia, de esos mexicas, ¿no? Que después de violarla, se dice, la vendieron, la revendieron, etcétera, ¿no? Aunque tenía sangre real, según provenía de caciques, ¿no? De príncipes indígenas, pues fue relegada y fue vendida, ¿verdad? Entonces padeció los males, injusticias concretas de los mexicas, igual los demás. Entonces no fue una imposición como se nos trata de imponer, ¿no? Por la versión principalmente norteamericana, ¿no? Cuando los norteamericanos sí llegaron a exterminar a la parte que ocuparon, ¿verdad? Ellos sí perseguían a los indios y los perseguían para exterminarlos, no para hacer relaciones, no para, o sea, quitarles el territorio. Y tan es cierto que los pocos que fueron quedando los recluyeron en lo que ellos llaman las reservas, ¿no? Es decir, prácticamente un tipo de cárceles donde pues ahí te quedas, te permito vivir, pero te vas para allá y todo esto es mío. Entonces le quitaron las tierras y los persiguieron para exterminarlos, ¿verdad? Los ingleses, allá en el norte, ¿verdad? Lo que ahora es Estados Unidos, y así, no respetaron lengua, no respetaron religión, no se cruzaron con ellos. Fue un exterminio, aquí no. La historia dice, desde que llegó Cortés, iniciaron las pláticas y los acuerdos, ¿verdad? Con las tribus que en principio fue encontrando. Y después acordaron resolver el problema que tenían de opresión por otras tribus, en este caso los mexicas, ¿verdad? Entonces, así puedo resumir la respuesta a la pregunta de quién rayos conquistó, quién rayos tomó Tenochtitlán y conquistó Tenochtitlán. Pues fueron principalmente 99.9% fuerzas indígenas y una pequeña fracción de la participación comprendió a los españoles, ¿verdad? Que después tomaron la batuta, bueno, ese es otro cuento, ¿no? Digo, es otra cuestión, de que pues, después tomaron la batuta para organizar la nueva situación en que se encontraba
se encontraba la región, puesto que ya los aztecas habían sido derrotados, ¿verdad? Y obviamente les correspondió porque también eran lo más avanzado, traían una tecnología más avanzada que la que existía aquí en América en ese entonces, que era de la edad de piedra, ¿no? Ya vimos las armas de los guerreros, bravos guerreros y todo, pero con flechas de piedra de perdenar, no, prácticamente al parecer ni siquiera eran de metal, arco, flecha, principalmente, ¿no? Más avanzados eran y por lo tanto les correspondió. Y además el prestigio que tomó Cortés, ¿no? Porque los convenció, creyeron en él y les cumplió, ¿verdad? Claro, con la participación de los indígenas. Entonces, pues se le deja el mando prácticamente para reorganizar a la sociedad de aquel entonces después de la derrota de los mexicas. Bien, así lo puedo plantear, gracias.